Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente reunidos, congregados virtualmente, pero congregados para recibir la palabra de Dios, ser ministrados por su Santo Espíritu. Y vamos a continuar con la serie que estamos desarrollando acerca de la sanidad. ¿No? Vimos la importancia de la sanidad, estuvimos viendo que la sanidad es parte integral, ¿verdad?, del plan de redención. Vimos que el Señor, cuando creó al hombre, lo creó sin enfermedad. La enfermedad no es la voluntad de Dios. Vimos que desde el momento que el Señor diseñó el plan de redención a consecuencia del pecado para que el hombre que estaba muerto, separado de Dios, vuelva a tener comunión con Él, ¿verdad? El pago de los pecados a través de la obra de Cristo Jesús, en el mismo momento, parte de la misma obra redentora, estaba incluida la sanidad. ¿Por qué? Él es un buen padre, y si la enfermedad nunca fue parte del plan de Dios ni de la voluntad de Dios para el hombre, recuerden que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, y en el Señor y en Dios no hay enfermedad. Entonces, todo esto lo vimos la semana pasada para determinar desde el lado de Dios la importancia que Él ha dado a la sanidad. No es algo accesorio, es algo tremendamente importante. Cristo Jesús en la misma cruz del Calvario llevó nuestros pecados, pero también llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Entonces, ese es parte de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es su plan, que nosotros vivamos ahora como hijos de Dios, nacidos de nuevo, libres de la maldición, porque hemos sido hechos libres a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, libres de la enfermedad y libres de toda maldición de Satanás, y la enfermedad es parte de esa maldición. En esta mañana vamos a ver mucho más, ya habiéndose afianzado, ¿verdad?, la realidad de que para el Señor es tremendamente importante cuál es el lado nuestro, ¿no?, de caminar en la sanidad. ¿Cuál es el lado que nos corresponde? ¿Cuál es el lado que a nosotros nos toca hacer? Porque muchas veces cuando vemos que nosotros lo tenemos todo en Cristo Jesús, tenemos que definir qué es ese todo. Todo es vida eterna, pero todo también es que vivamos en salud divina, libres de la enfermedad, ¿verdad? Ese es parte de nuestros beneficios. Entonces, ¿cómo nos apropiamos de todo lo que Cristo Jesús consiguió para nosotros en la cruz? Primeramente, nosotros debemos recordar que todos estos beneficios son por el puro mérito de Cristo Jesús, ¿verdad? Eso tiene que quedar muy claro. Lo que somos, nuestra salvación, el pago por nuestros pecados, y también la libertad del temor, del pecado, de muerte y de la enfermedad, es obra de Cristo Jesús, exclusivamente mérito suyo, producto del inmenso amor de Dios por nosotros. Ahora, esto es lo que me corresponde. Ese es el título de propiedad de lo que a nosotros como hijos nos pertenece. Es el título de propiedad que dice: la sanidad es parte de mi herencia. La sanidad fue obtenida por Cristo Jesús para mí, y he recibido a través de su palabra el título de propiedad de lo que me corresponde. Ahora, muchos no entienden exactamente esta parte, ¿verdad? Porque nuestro caminar es en fe, caminamos en fe, ¿verdad? Cuando nosotros ya recibimos el título de propiedad, al igual que cuando nosotros recibimos el mensaje de salvación, nosotros recibimos a Jesús por la fe. De la gracia es lo que ha sido provista gratuitamente para nosotros, ¿verdad? Es lo que ha sido obtenido por Cristo Jesús para nosotros. Es el título de propiedad, pero por la fe nosotros tomamos, ¿verdad?, extendemos nuestra mano de la fe y tomamos de la provisión de la gracia y decimos: este título de propiedad es mío, lo voy a ejecutar. En otras palabras, este título de propiedad que he recibido a través de la obra de Cristo Jesús, lo que Él consiguió en la cruz por mí,
este título de propiedad que ahora está en mi mano, que lo he recibido por fe, yo voy a hacer efectivo este título y voy a tomar posesión de lo que este título me indica. Y cuando nosotros vemos en el aspecto natural, cuando nosotros vemos noticias legales que hay en el mundo, nosotros podemos notar que mucha gente que tiene el título de propiedad de su casa la está disfrutando. Pero hay personas que han recibido el título de propiedad de, valga la redundancia, de una propiedad, una casa, un departamento, un edificio, un negocio, una empresa, y han recibido la herencia, pero por algunas cosas no toman posesión y no disfrutan de lo que el título dice que es suyo. Y cuando hay dificultad, lo que hacen es van al lado legal y dicen, bueno, yo he recibido el título de propiedad de esta casa, pero alguien más está viviendo en esta casa. Pero el título no me hace disfrutarlo. El título me da, ¿verdad?, la seguridad, me da la potestad, me da la autoridad de reclamar lo que el título indica. ¿Me dejo entender? El título me dice esto es tuyo. Pero si no lo tengo en posesión, lo que yo hago es, yo hago el reclamo legal diciendo, esta propiedad la está usurpando a alguien que no le corresponde. Acá dice que esto es mío, yo lo reclamo y voy a tomar posesión de lo que es mío. Y voy a disfrutar de lo que dice el título de propiedad que es mío. Y yo entro en esta propiedad. Entonces, cuando hablamos de la sanidad y cuando hablamos de algunas otras revelaciones de la palabra que forman parte de nuestra salvación, forman parte de la obra redentora de Cristo Jesús, como la sanidad, como vivir en la provisión divina, en el entendimiento que ni la enfermedad ni la pobreza tienen derecho ahora en nosotros. Eso no nos corresponde, no está en mi título de propiedad. En mi título de propiedad figura sanidad, que Cristo Jesús lo consiguió en la cruz, llevando Él mismo en su cuerpo todas mis enfermedades y sufrieron todos mis dolores. Y también el título de propiedad de provisión divina, porque Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando no hay luz suficiente de que la sanidad nos pertenece, entonces podemos caminar toda nuestra vida sabiendo que la palabra dice que esto me pertenece, pero sin disfrutar realmente del beneficio de lo que el título de propiedad me indica. Y esto ha sido así a lo largo de los años. La iglesia no ha tenido luz acerca de algunas cosas, algunas verdades de la palabra de Dios. Cuando yo era niño, en verdad, en la iglesia donde yo estaba, preciosa iglesia, linda iglesia, ¿no? Teníamos muy claro el mensaje de salvación. Pero el tema de la sanidad y del bautismo del Espíritu Santo, no había mucha luz al respecto. Y la sanidad era, si Dios quiere, Dios puede, pero si Dios quiere te sanará, si Él no quiere, no. Y el bautismo del Espíritu Santo, no, eso no es para todos, eso es solamente para algunos. Pero, gloria a Dios, ¿verdad? Escudriñando y recibiendo enseñanza y luz de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo realmente trae esta luz de revelación a su iglesia, no cosas raras, pero fundamento de la palabra y de doctrina. Entonces nosotros entendimos, no, la sanidad no es circunstancial, no es discrecional. Si el Señor quiere, lo hace, si el Señor no quiere, no lo hace, porque llegamos a entender que Él ya nos expresó su voluntad a través de su palabra. Él nos dijo que Cristo Jesús había venido a destruir, a deshacer las obras del diablo, y Él estaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si estaba sanando a todos los oprimidos por el diablo es porque Él nos estaba transmitiendo la enfermedad es una opresión de Satanás, viene de Satanás, es producto de la caída del hombre, es producto y consecuencia del pecado, y es producto, ¿verdad? Viene de Satanás, ¿no? Él es el autor de la enfermedad, no Dios, porque Dios creó al hombre sin enfermedad. Entonces, cuando yo entiendo su voluntad, ¿verdad? Es que fe viene a mi corazón y yo puedo caminar. No, yo sé que la sanidad es para mí. Yo sé que es su voluntad que yo sea sano.
Y el Señor Jesús siempre se encargó de afianzar, de establecer estos principios cuando Él estuvo caminando en esta tierra. Dice como el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, claramente nos estableció, la enfermedad no viene de Dios. Al mismo tiempo, manifestó su voluntad, ¿verdad? Manifestó su voluntad. Y vemos una porción de las Escrituras en Mateo capítulo 8, verso 2. Mateo capítulo 8, verso 2. Dice, y he aquí, vino un leproso y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Obviamente, el leproso había escuchado que Jesús hacía milagros y él sabía que podía, pero su duda es si él querría hacerlo con él en ese momento. Verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aleluya, aleluya. Esto juntamente con un versículo que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que nos está indicando acá, ¿verdad? A través de esta porción de las Escrituras, cuando Jesús todavía estaba caminando en esta tierra, Él estuvo caminando como nosotros ahora, como hijos de Dios, lo hacemos, ungidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él era el único que lo estaba haciendo en ese momento porque la obra de la redención todavía no había sido cumplida, pero sí estaba estableciendo claramente cuál era la voluntad de Dios, cuál era la voluntad del Padre y cuál era la voluntad de Jesús, ¿verdad? Porque Él y el Padre uno eran, y uno son, y uno serán. Porque el otro verso dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Eso es lo que está estableciendo acá. Su palabra no cambia. Lo que Él dijo antes lo dice hoy, lo dice mañana. Su palabra es verdad. Sea todo hombre mentiroso, pero su palabra es veraz, ¿verdad? Su palabra no cambia. Su palabra está establecida por la eternidad. Y si su palabra no cambia, su voluntad no cambia, Él no es voluble, Él es estable y firme. Lo que Él dice, Él lo hace. ¿Y qué dijo? Quiero. La voluntad de Dios, mis amados hermanos. Estamos entrando a ver la sanidad ya desde el aspecto nuestro. Ya vimos que desde el aspecto de Dios era tremendamente importante, tanto así que Jesús llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades. Desde nuestro lado es cómo recibimos y cómo nos apropiamos de este beneficio, de esta libertad de la enfermedad que es parte de la obra redentora de Cristo Jesús, cómo lo apropio, cómo lo tomo para mí, cómo tomo posesión de lo que este documento legal llamada la palabra de Dios indica que ahora me pertenece en mi condición de hijo. Eso es lo que estamos viendo. Y como digo, para estar muy claros en esto, tenemos que recordar la voluntad de Dios que no cambia, es que nosotros seamos libres de la enfermedad. Libres de la enfermedad. Luego, estamos viendo ahora el aspecto para nosotros, pero creyendo en la sanidad nuestra, mía, como hijo de Dios. ¿Qué es lo que me pertenece y qué es lo que no me pertenece? Si la palabra me dice que yo he sido redimido de la maldición de la ley, de pecado y de muerte, estoy siendo redimido de todo lo que la ley, pecado y muerte me trajo. Enfermedad, condenación, temor, muerte espiritual. He sido redimido de eso. Esto ya no me pertenece. Luego hemos visto que es la voluntad de Dios que no cambia. La voluntad del Padre y la voluntad de Cristo Jesús, que yo sea libre de la enfermedad. Cristo Jesús le dijo a este leproso, quiero ser limpio. Y cuando Cristo Jesús, ¿verdad?, murió en la cruz, llevó el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros, para que nosotros, recibiendo ese sacrificio por fe, sin ningún requisito, solamente recibirlo por fe, lo apropio para mí, esto incluye la sanidad. Ahora, en mi condición de hijo,
ya no tengo que ir a Jesús y preguntarle, Señor Jesús, ¿querrás sanarme? Porque su palabra ya quedó establecida. Sí, quiero. Cada vez que venga un síntoma, cada vez que tenga que tratar con enfermedad, con reportes médicos en tu cuerpo, síntomas, dolor, inmediatamente tú tienes que estar claro y hablar a esos síntomas, hablar a la enfermedad, hablar al dolor que no le corresponde obrar en tu cuerpo. Recházalo en el nombre de Jesús, porque ya claramente tú tienes establecido que la voluntad de Dios es que tú seas sano. Tanto así, ¿verdad? Que no solamente era el deseo de Dios, sino que quedó establecido legalmente cuando Cristo Jesús derramó su sangre, cuando Cristo Jesús sufrió los latigazos que arrancaron su sangre, volviéndose Él todo una llaga, cuando Él llevó todos nuestros dolores, sufrió nuestros dolores para que entendamos que Él sí sabe lo que estamos pasando y Él sí se compadece de lo que estamos pasando, pero Él sí obtuvo victoria sobre esa situación, sobre la enfermedad. Y por lo tanto ahora esto es algo que me pertenece. Ya en mi condición de hijo, ¿verdad? Antes que Cristo Jesús muriera era una promesa y era el plan de Dios. Cuando Cristo Jesús murió, fue sepultado, descendió hasta lo profundo de la tierra y resucitó teniendo victoria total sobre todo poder del enemigo, ¿verdad? Y consiguió la salvación para nosotros. Ahora, desde ese momento que nosotros recibimos a Jesús y nacemos de nuevo, la sanidad junto con la vida eterna forman parte del plan de redención cumplido para nosotros y del cual nosotros tenemos título de propiedad. Y para el cual nosotros tenemos que, en nuestra condición de hijo, caminando en fe, tomar posesión y decir, esto es mío, me corresponde, no la enfermedad, sí la sanidad. Algunos podrán decir, pastor, pero ¿no sería más fácil que la enfermedad desaparezca cuando nacemos de nuevo? Bueno, en un sentido la enfermedad para nosotros los que nacemos de nuevo ha desaparecido porque ya no tiene derecho. Lo que mal interpretamos es que pensamos que ya no va a haber nada que enfrentar, porque recuerden, Satanás sigue siendo príncipe de este mundo. Los síntomas, temor, pensamientos de temor, de incredulidad, de condenación, siguen viniendo por parte del diablo. Él no tiene derecho en mí, pero externamente vienen todas esas cosas, noticias, síntomas, virus que quieren entrar. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer ahora? ¿Qué significa tomar el título de posesión? No importa lo que esté alrededor mío, no importa los ataques que venga de enfermedad, de dolor, de síntomas, de reportes médicos, no importa de pandemias, no importa de cualquier situación externa que quiera venir, nosotros en nuestra posición en Cristo, lo que significa tomar el título de propiedad, es decir, esta es mi casa. Yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en mí. Este cuerpo, mi espíritu ha sido redimido, ha sido nacido de nuevo, está vivo para Dios. Y este cuerpo ha sido sanado por las llagas de Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que quiere venir hacia mí, yo lo resisto, lo rechazo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que yo no tengo que hacer? Lo que no tenemos que hacer es rogar otra vez, Señor Jesús, sáname. Porque sería lo mismo de decir, ya recibimos el título de propiedad legalizado y otra vez estamos pidiendo, por favor, ¿me puede dar esta propiedad? ¿Me puede dar el título que me garantice? Cuando yo ya lo tengo. Lo que tengo que hacer es ya no pedir algo que ya he recibido. Lo que tengo que hacer, en lugar de pedir, es tomar posesión y decirle, Señor, gracias, porque la sanidad me pertenece, y porque la sanidad me pertenece, y todo el cielo, tú mismo, en la posición de sentado junto al Padre, descansando habiendo terminado la obra redentora, me garantiza, porque me has dado tu autoridad, me has dado tu nombre. En esa seguridad yo voy a hablar a lo que no me corresponde, rechazarlo
En el nombre de Jesús, no ruego por sanidad, ya la recibí. Yo declaro la sanidad en mi vida y rechazo todo síntoma, todo virus y todo dolor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo estoy sano. En el nombre de Jesús, la vida de Dios está en mí. Me dejo entender. Ya no ruego, tomo posesión. La sanidad nos pertenece. Cristo la obtuvo en la cruz para nosotros. Pero el título en sí no nos da el beneficio. El título nos da la garantía de yo tomar posesión y disfrutar del beneficio. Ahora, si algo ya me pertenece y me ha sido dada, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué no tengo que hacer? Si algo ya me fue dado, lo que no debo de hacer es seguir pidiendo algo que ya me ha sido dado. ¿Verdad? Es tomarlo y disfrutar de ello. Ahora, acabamos de hablar, no debemos de pedir que Jesús nos sane porque Él ya obtuvo la sanidad para nosotros. Debemos declarar con nuestra boca lo que Jesús ya hizo y hablar a nuestro cuerpo sano y hablar a todo lo que quiere invadir mi derecho y mi propiedad. Alto, detente, no puede pasar. En el nombre de Jesús, vete, síntoma, virus, enfermedad, en el nombre de Jesús. Tomar autoridad. En Santiago capítulo 4, verso 7, dice, someteos pues a Dios. Dios y su palabra son uno, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo Jesús. El someterme a la palabra es someterme a la autoridad de la palabra de Dios, que es su voluntad, ¿verdad? No es someterme al palo, no es someterme a la condenación, no es someterme a la cantidad de cosas que yo debo de hacer para merecer. El someterme a la palabra es estar bajo la palabra de Dios, es estar bajo su voluntad, porque su palabra expresa su voluntad, y el estar bajo, ¿verdad? Sometido a la palabra de Dios es estar bajo la autoridad de la palabra de Dios que me declara, que me da el título de propiedad, estoy sano en el nombre de Jesús. La enfermedad no corresponde. La enfermedad no tiene autoridad en mí. Cristo Jesús es mi Señor, no la enfermedad y no Satanás, obviamente. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, porque recuerde, el sometimiento es algo interior. Yo me someto a la autoridad de la palabra de Dios. Resistir al diablo es resistir a algo externo, porque el diablo ya no es mi Señor. Es algo externo que viene producto de Satanás y todo lo que proviene de Satanás, incluido la enfermedad. ¿Qué es lo que proviene de Satanás? Enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que va a querer hacer la enfermedad? Es externamente invadir propiedad privada de Dios. Y ante el cual yo con mi título de propiedad y con la autoridad en el nombre de Jesús, es decirle no. Ahora mira, no solamente decimos no en nuestra condición de hijo, sino que el mismo Señor Jesús está respaldando la autoridad. Porque recuerda una cosa, la fuerza de la autoridad con la que yo hago algo o hablo algo, la fuerza o magnitud de la autoridad con la que yo opero en ese sentido, está determinada por quien me delegó la autoridad. Y quien me delegó la autoridad para resistir al diablo y para declarar que lo que no me corresponde no tiene derecho a entrar en mi cuerpo, es Cristo Jesús mismo, quien obtuvo victoria total sobre todo poder del enemigo, sobre todo poder de Satanás. Venció la misma muerte con su muerte, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús respalda la autoridad, Él me ha delegado su autoridad, la fuerza de la autoridad está determinada por Él y Él venció a Satanás. Todo lo que quiera venir, yo lo resisto. Le digo no. No es resistirle ahí con temor. Ay, no, es resistirle. No tiene derecho a entrar. Y esta palabra de autoridad está respaldada por la misma cabeza de la iglesia. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia dice, y huirá de vosotros. Someteos pues
a Dios, a su palabra, a su voluntad, estad bajo la autoridad de la palabra, resistid al diablo, que quiere traer algo que no me corresponde, y al hacerlo, inmediatamente es Él quien tiene que huir de nosotros, no nosotros de Él. Es importante estar establecidos en la justicia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claro que en mi condición de justicia estoy afianzado en el hecho de que todo lo que yo poseo y tengo no es producto de nada de lo que yo haya podido hacer o dejar de hacer. Por lo tanto, cuando vienen pensamientos de que no somos dignos de recibir o caminar en esta realidad, o que es solamente para gente especial, inmediatamente mi conciencia de justicia dice, no, eso no es verdad. Yo tengo derecho, porque yo no soy pecador, salvo por gracia. Yo fui pecador, pero ahora soy una nueva criatura, salvo por la gracia de Dios. Yo, en mi conciencia de justicia, digo, no acepto ningún pensamiento de indignidad. Yo he sido hecho digno. Yo he sido santificado por la obra de Cristo Jesús. El estar establecido en la justicia, en el hecho que yo ya no tengo deuda, que mi deuda que merecía la muerte fue pagada en su totalidad. Ahora yo estoy declarado justo, sano, santo, libre de toda maldición del enemigo. Ese es quien soy. Mi condición de justicia hace que yo esté establecido en disfrutar de lo que el título de propiedad me indica que me pertenece. Vida eterna, sanidad, provisión divina, libertad del temor, ¿verdad? Libertad del afán y vivir una vida en victoria, reinando en vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, eso es en lo que concierne a nosotros. Nosotros tenemos que caminar en fe, declarando la palabra de Dios sobre mi vida. Ahora, ¿cuál es el tema con orar por otras personas? Bueno, el orar por otras personas es seguir afianzando lo que Cristo Jesús hizo cuando Él estuvo en esa tierra, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el hombre, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él caminaba como hombre ungido por el Espíritu Santo, deshaciendo las obras de Satanás. Ahora, nosotros, ahora, ¿verdad? Porque Cristo Jesús ya pagó el precio por nosotros, ahora somos igual que Jesús, ¿verdad? Él era el unigénito, el único, vino a ser el primogénito, el primero de muchos hermanos de los cuales somos parte de nosotros. Entonces, si ahora nosotros tenemos su naturaleza, quiere decir que nosotros ahora caminamos como Cristo Jesús anduvo en esta tierra. Y si Él anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, en nuestra condición de hijos de Dios, la palabra nos indica que id y predicar este evangelio de la gracia de Dios, del amor de Dios, a todas las naciones. Dice que impondremos manos sobre los enfermos. Nuestra labor ahora es deshacer las obras de Satanás imponiendo manos sobre los enfermos. Es el poder de Dios que los va a sanar. La voluntad de Dios es que ellos sean sanos y que, siendo testigos del poder de Dios, ellos vuelvan sus ojos al Señor y reciban no solo sanidad, pero la vida de Dios, la vida eterna, nazcan de nuevo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caminar para orar por otros enfermos, primeramente tenemos que estar seguros que la sanidad viene de Dios, que no es la voluntad de Dios que estén enfermos, que sufran, no lo es. Y nosotros oramos por los enfermos. ¿Cuál es nuestra función? Imponer manos sobre los enfermos, orar por los enfermos. Pero nosotros en nuestra fuerza no los sanamos. Es el poder de Dios, porque con Jesús pasó lo mismo. Jesús de Nazaret, hombre, caminando en esta tierra, Dios habiéndose despojado de su gloria, naciendo en esta tierra de forma legal como hombre, dice que
como el Espíritu Santo estaba con Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? También dice que el Espíritu Santo estaba con Jesús y él caminaba en el poder del Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. El poder de Dios es el mismo poder que opera ahora en nosotros, pero es el poder de Dios que sana a un enfermo cuando nosotros oramos. Por eso es tan importante que nosotros estemos involucrados en los negocios de nuestro Padre. Predicar el Evangelio, imponer manos sobre los enfermos. Ahora, ¿cuál es lo importante? No dejar que pensamientos externos, otra vez la forma como Satanás opera, diciendo que, ¿cómo vas a orar por esta persona y si no sana? Primeramente nuestra función es imponer manos, ¿verdad? Imponer manos sobre los enfermos. Es el poder de Dios que va a obrar en la persona. Pero recuerden que siempre es por fe. El Señor, ¿verdad?, opera de esta manera. Entonces, lo que nosotros no podemos tener es esta preocupación. No voy a orar porque ¿qué pasa si no sucede? Nuestra función es orar, es creerle a Dios. Y oré por una persona y sanó, pero oré por la otra y no sanó. Tu función sigue siendo orar por los enfermos. Jesús mismo en su ministerio, ¿verdad? Él había lugares donde oró y todos fueron sanados. Un lugar donde él oró por una persona porque dio la palabra, pero no todos la recibieron. Porque, vuelvo a decir, para no todos la luz de la palabra en el sentido que Dios quiere sanarlos no está claro, porque algunos mantienen todavía el pensamiento de que Dios manda enfermedad o que de repente nos está enseñando algo a través de la enfermedad. Y mientras esto no esté afianzado, por eso es la importancia cuando uno ora por una persona, es no solamente me encuentro a alguien, oro, sé sano en el nombre de Jesús, es predicarle la palabra de Dios, es hablarle para que fe crezca en su corazón, decirle, mira, Dios te ama, Dios no quiere que sufras, Dios no ha mandado la enfermedad, déjame orar por ti. ¿Crees que Dios puede hacer un milagro contigo? Dios lo quiere hacer, yo lo sé, ¿verdad? Ministrarle, predicarle, para que la luz de la palabra llegue a ellos y diga, así como la mujer de flujo de sangre. Ella escuchó el Evangelio y habían otras personas también, pero ella lo recibió en su espíritu de tal manera que dijo, hoy yo sé ahora que Él es su voluntad que yo esté sana. He sufrido mucho, he gastado todo mi dinero en enfermedad y nada, pero yo sé que hoy tan solamente voy a tocar su manto, voy a hacer esta conexión de fe y yo voy a recibir mi sanidad. ¿Me dejo entender? Entonces, para orar por otras personas, para ministrar a otras personas, nosotros tenemos que estar primeramente afianzados que la sanidad es algo que pertenece a este reino del cual yo soy parte. Como hijo de Dios, la sanidad me pertenece. Es parte de mi herencia. Yo tengo certificado por el Rey de Reyes este documento legal donde decreta la enfermedad no tiene derecho a mí, la sanidad es parte de mi herencia, es parte de lo que me corresponde, este es mi título de propiedad y yo reclamo eso y disfruto de lo que me ha sido dado. ¿Me dejo entender? Aleluya, aleluya. Entonces, cuando oramos por otras personas, tenemos que orar y ministrar de lo que tenemos. ¿Qué es lo que yo tengo? La convicción y la seguridad que la sanidad viene de Dios y que es su voluntad. En Hechos capítulo 3, verso 6, no vamos a leer toda la historia, pero en esta porción de las Escrituras, Pedro está y se encuentra con una persona enferma a la salida de la ciudad, cerca de una puerta, ¿verdad? Y Pedro, viendo que tenía fe para ser sanado, ¿verdad? Y la persona que estaba pidiendo algo, enfermo, con necesidad, esperaba recibir algo diferente. Esperaba recibir de repente una limosna, ánimo,
Pero Pedro, ¿verdad? Dice, mas Pedro dijo, no tengo ahorita lo que quizás tú estás esperando, pero hay algo que sí tengo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo cosa natural que darte, porque la verdad no te va a ayudar mucho, porque mañana vas a seguir teniendo necesidad, pero yo tengo algo. Y hermanos, cuando nosotros vemos de orar por otras personas por sanidad, tenemos que recordar algo. Damos lo que tenemos. Si yo voy a orar por otra persona, tengo que tener la convicción y la seguridad que es la voluntad de Dios, su sanidad, y oro de esa manera. Lo que tengo te doy, porque eso es lo que tengo. No tengo otras cosas, no tengo quizás lo que estás esperando, no tengo recomendaciones, no tengo del teléfono del cirujano, del doctor máxima eminencia del mundo, pero lo que tengo te doy, tengo el poder de Dios disponible para todos los que creen. En el nombre de Jesús, impones manos y el poder de Dios entra en operación. El poder de Dios entra en operación. Antes que me gane el tiempo, puede muchas veces venir la pregunta, ¿por qué muchas veces gente sufre de enfermedad? ¿Por qué algunas personas no se sanan? ¿Por qué yo mismo en mi caminar no siempre estoy disfrutando de los beneficios que la palabra de Dios dice? No siempre estoy disfrutando de lo que el título de propiedad me indica. No siempre. ¿Cuál es el problema? Primeramente, mis amados hermanos, la palabra nos enseña que nosotros debemos estar sometidos a la palabra de Dios, bajo la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? No significa que debes estar humillándote. No, no, no. Es simplemente exponer la palabra, meditar su palabra de día y de noche. Meditar la palabra de Dios, porque hay una cosa que no funciona, mis amados hermanos. No funciona reaccionar. El reaccionar ante un peligro, el reaccionar ante un síntoma, el reaccionar ante una mala noticia, no es caminar en fe. Porque muchas veces la sanidad ha estado tan fuera de nuestra agenda, tan fuera de lo que nosotros meditamos día y noche, ¿verdad? Porque mientras no duele, no estoy pensando en la sanidad, no estoy pensando en nada de eso. Entonces, cuando viene un reporte imprevisto, ¿qué hago? ¡Ah! Cáncer, ¡ah! Dios mío, la palabra, Señor, ora por mí, oren por mí. Preocupación. La sanidad, el disfrutar de la sanidad, no es solamente tomar un salvavidas, ¿verdad? No es reaccionar con pánico a una situación. Es estar afianzado en la palabra de Dios. Es caminar firme en la palabra de Dios. Día y noche la palabra de Dios en mí. El caminar en fe, ¿verdad? Y tener fe en Dios y caminar en fe, sin la cual no podemos agradar a Dios porque Dios nos agrada de nada diferente que caminemos en fe. Caminar en fe es caminar creyendo en su palabra. Es desarrollar nuestra fe, ¿verdad? Y voy a mencionar solamente algunas cositas porque hacia eso vamos en el otro domingo que voy a afianzar mucho más este tema. Nosotros tenemos que, alguien dijo, la fe es como un músculo que tiene que ser desarrollado. Si yo estoy todo el tiempo meditando en la voluntad de Dios, ¿verdad? Meditando en la palabra de Dios sobre sanidad, yo voy a estar siempre listo. Ese es poner mi casa sobre la roca de la revelación de la palabra de Dios. Sé cuál es mi fundamento. Cuando viene algo que no me corresponde, yo tengo claridad. No reacciono con pánico, no reacciono con preocupación ni con temor. Yo acciono mi fe ante algo externo que quiere venir a robar lo que yo ya tengo, que es mi sanidad. Y con firmeza en la palabra de Dios, digo no. Decir no es resistir al diablo, no es reaccionar. ¿Y ahora qué hago? 20 versículos. Hoy día toda la noche me la paso leyendo sobre sanidad. Ese es reaccionar. Y hermanos, es la voluntad de Dios que día y noche nosotros caminemos
24/7 en la realidad de quiénes somos, más de lo que nuestros ojos o sentidos naturales ven, porque lo que hay en el mundo no es de Dios, pero lo que tenemos en nuestro espíritu sí viene de Dios. Entonces, vamos a continuar la próxima semana afianzando sobre esto, la importancia de crecer en fe, la importancia, ¿verdad?, de no desanimarme en mi fe, de no flaquear en fe, de no desmayar en fe, sino que mi fe sea fortalecida por poner su palabra en mi corazón, meditarla de día y de noche, para que cuando venga algo externo, de la abundancia de mi corazón, mi boca hablará no por temor de reacción, sino por naturalidad. No, esto no me pertenece. Estoy sano en el nombre de Jesús. Aleluya. El tiempo nos ganó. Amados hermanos, que tengan una semana sobrenatural. Dios los bendiga grandemente.